Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. La Universidad Global Sabre University, que se le vinculaba con aquella secta religiosa, desmintió todo rumor y dijo que en la universidad no operan instalaciones religiosas o corporaciones de organizaciones específicas y tampoco imparte clases o operaciones religiosas de ningún tipo. Dejaron claro que los miembros estudiaron ahí cuando no eran mundialmente famosos. Sube ingresó por primera vez a la universidad en marzo de 2013, antes de su debut en BTS. Suga les recomendó estudiar ahí a J-Hope y Nam y fueron admitidos en 2014. Tae y Jimin estudiaron en 2015 y por último Jungkook el 2017. La universidad imparte clases a distancia. Creo que queda claro que no hay ningún vínculo entre los 6 miembros y esa secta. Solo hicieron esto para desprestigiar al grupo. Los 6 chicos tomaron clases a distancia, y asimismo recibieron sus diplomas, no solo ellos, muchos idols han estudiado ahí. La universidad dijo que se va a querellar con todos aquellos que los han difamado. Esperemos que esto llegue a su fin, y dejen afuera a los chicos y que la empresa resuelva sus problemas y dejen de involucrar a los miembros en enredos de poderío y egos. Quiero desmentir a las exvecinas que andan diciendo que Jimin y Jungkook no están bajo el sistema de acompañamiento. En el comunicado que emitió Big Hit sobre el alistamiento de los 4 miembros, dice cuando se refiere a Jimin y Jungkook, dice Don Bani Tae, que significa, alistarse juntos como compañeros, o sea soldado acompañante. Además ellos están en la misma brigada y eso, si no postulas al sistema de acompañamiento, no puedes estar con tu amigo en el mismo lugar. Está bien que no quieran aceptar que ambos decidieron irse juntos, pero no mentir, cuando la evidencia está ahí, ante los ojos de todos. Diario Militar J-Coop. Desayunaron arroz, sopa de pastel de pescado, bulgogi, ensalada de cebolleta con rábano y ajo, kimchi y leche de plátano. Almorzaron arroz multigrano, estofado de espinazo de cerdo con hojas secas de rábano, tofu con kimchi salteado, anchoa salteada con almendras, kimchi y palo de mango. Cenaron arroz buldak, estofado de gochujang con calabaza de verano, pimiento relleno frito, ensalada de papas, kimchi de rábano en cubos y refresco cero. El tiempo en Yeoncheon. 11 grados Celsius, nubosidad parcial. Con una máxima de 24 grados Celsius, nubosidad parcial. Tarde-noche 22 grados Celsius, nubosidad parcial. ¿Sabías que? Las exvecinas tienen este momento como icónico del Taekook y siempre lo sacan a relucir. Perdón por romper su burbuja de mercurio. Pero el contexto que le quisieron dar es completamente erróneo. Cuando Jungkook le dice, amigos, preséntame bien. Se refería a la formalidad. Una vez más se aprovechan de lo difícil del idioma. En Corea, Tae no puede decir que es amigo a Jungkook, incluso acá podemos ver cuando los editores explican que amigos solo se refiere a personas de la misma edad en Corea. Por eso la risa de todos en ese momento. Además el contexto era de un buen ambiente entre los 7. Tae en ese momento elogia a Jungkook y lo hace ver mayor que él, por eso al final Jungkook dice, soy su Jung. Recordemos en el video de ayer, en la conversación de Tae y Jungkook, Tae le había dicho que lo tratara sin honoríficos y Jungkook se rehusó, porque ese tipo de confianzas arruinan las relaciones.
그래야 약간 사람 관계도 안 망가지고. Cuando Jungkook en el Festa 2022 dijo que Tae era amigo, describió la relación o el sentimiento de amistad, pero en su relación de diario vivir, no pueden referirse como amigos, por la diferencia de edad que existe entre ambos. Cuando te digan, Jungkook le dijo a Tae preséntame bien, dando a entender que es el novio, ustedes les dicen, dijo eso porque en Corea por la diferencia de edad, ninguno de los dos pueden referirse como amigos y no tienen nada que ver con tus chips, es algo netamente de la cultura coreana. Ahora ya lo sabes. Saludos para Is Nurasana 9414, Verónica García Fernández 5244 y Mercé Collado. Gracias a todos por comentar mis videos. No olviden de suscribirse y activar la campanita. Ya somos más de 16,000 en esta hermosa comunidad. Muchas gracias. El otro día hablamos de si Jimin y Jungkook estaban casados o no, a mi parecer no todavía, pero sí han hecho una promesa o un compromiso entre ambos. Cuando Nam les pregunta si son pareja por cómo andan vestido en este Ram en Canadá, Jimin le contesta a Nam, sí, nos casamos. Quizás le contestó de esa manera para que no hiciera más preguntas por cómo andaban vestidos. Y nos hace pensar en todos esos momentos donde los dos se ven tan domésticos y parecen una pareja, más bien siempre se comportan así. Acá te dejo una recopilación de domésticos con o sin papeles. ¿Qué te pareció el video? To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. 야, 자자. 아, 나 이제 졸려. Guía 407. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.